Bien, esta es la tercera vez que vengo por Cajamarca, un pueblo bastante cálido, bastante combativo y siempre la esperanza de que mantenga esa combatividad cada vez más contundente contra las fuerzas que han llevado al atraso a nuestro país y del cual Cajamarca es un referente a nivel nacional en esta lucha por el progreso, por el cuidado medioambiental, por las reivindicaciones laborales, las reivindicaciones agrarias, su ejemplo en la organización ronderil, su trabajo intelectual, su legado histórico, por el cual siempre nos sentimos halagados de estar en esta tierra. Bueno, voy a ser bastante preciso, ya que nuestros candidatos han sido presentados. Lamentablemente ha habido una exclusión en nuestra lista, ¿no? Y postulamos actualmente con 5 candidatos, que debieran ser 6 si no se hubiera dado la exclusión de la candidata que iba con el número 3. Nuestra propuesta es una propuesta general a nivel nacional, en el cual el partido tiene que enfocarse y enmarcarse. Esa es la misión irrenunciable de los 4 puntos que voy a mencionar. En primer lugar, nuestra bancada, al entrar al Congreso, debe procurar una ley que concluye en que el pueblo peruano debe ser consultado en referéndum sobre la necesidad de una nueva constitución política vía asamblea constituyente, con 2 respuestas, sí y no. Eso es la tarea fundamental que tienen en el Parlamento, o la misión que van a tener nuestros representantes. En 1 año y medio es imposible cambiar una constitución política. Por tanto, con lograr la ley de referéndum, me parece que el trabajo está concluido hasta ese tramo. De no haber una correlación de fuerzas que lo permita, el partido debe enfocar su trabajo en la reforma constitucional del capítulo económico. Capítulo económico por el cual nuestro país realmente está postrado hace mucho tiempo. El capítulo económico, desde el artículo 58 hasta el artículo 65, ha permitido que el Estado prácticamente esté reducido a una mínima expresión en la situación solamente de veedor de los fenómenos que ocurren en el país. Es decir, no tenemos un Estado protector, un Estado innovador, no tenemos un Estado planificador. Es por eso que nadie puede protegernos de los atropellos o de la dictadura del libre mercado. No planifica porque también se desapareció el Instituto Nacional de Planificación. No puede innovar porque las transnacionales tienen exclusividad en los sectores, ya sea mineros, petroleros, gasíferos, agrarios inclusive, y en muchos otros espacios. En segundo lugar, este es un Estado que ha promovido el libre comercio sin mayor restricción ni mayor ley que pueda poner una medida protectora hacia nuestros campesinos o hacia nuestras empresas públicas o privadas nacionales. Al entrar todas las transnacionales al Perú libremente, por el famoso libre mercado y libre comercio, ha llevado a la quiebra de muchos de nuestras empresas que teníamos anteriormente. Muy poco se resiste la empresa nacional privada, pero bastante limitada en su crecimiento. También tenemos que esta Constitución da libertad a las libres finanzas, al ingreso a las finanzas, y el Estado, según la Constitución, el artículo 62, ha renunciado a tener jurisdicción legal sobre las mismas, razón por la cual, al haberse descubierto, por ejemplo, este soborno o este dinero que dio el señor Romero a la señora Fujimori,
simplemente no puede ser juzgado, ni será juzgado, ni sentenciado, porque el Perú ha renunciado jurisdiccionalmente a esas facultades legales. El cuarto punto en el cual se atenta con esta Constitución del 93 es que todas las empresas del Estado han sido privatizadas. Fujimori privatizó 228 empresas del Estado y las vendió a un precio irrisorio, baratísimo, pero no lo vendió a cualquiera, lo vendió a sus socios, a sus testaferros. Ellos fueron los que compraron. Y no es que ellos querían reinsertar al Perú en el mundo financiero y que sea confiable, sino lo que se quería aquí es crear una nueva casta de ricos en el Perú, en el orden empresarial y en el orden político. Y esa fue la principal causa por el cual ellos pues decidieron cambiar la constitución política del país. Esta constitución también del 93 favorece la flexibilización laboral, favorece la evaluación a los trabajadores con fines de despido y no de mérito, favorece el despido, favorece o incentiva las renuncias, entre comillas, voluntarias, favorece la explotación con más de 8 horas de trabajo, impide, prácticamente prohíbe la conformación de sindicatos, obliga a recurrir a las AFPs para que sean explotadas y nuestro dinero determinado ahí en las bolsas de valores, le da, como dije, la exclusividad al sector empresarial y finalmente lo que hace es, cuando algo anda mal, socializar todas las pérdidas y ellos privatizar las ganancias. Por tanto, cualquier partido político, cualquier candidato que hable de cambio en el Perú y no hable del cambio de la constitución política, simplemente está mintiendo, simplemente es una farsa, es una demagogia. Este es el único documento al cual no se le puede oponer ningún otro en cualquier estado, que es la constitución política. Y todo lo que he mencionado, esta constitución lo refrenda. Y ni siquiera esa constitución ha sido genuina o ha nacido del Perú, sino es la concretización de los 10 puntos que el Consenso de Washington en 1989, dictada por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, el Fondo de Reserva Federal del Estado y los Estados Unidos propios con su gobierno, determinaron lo que se tenía que hacer en los países de América Latina. Por tanto, para nosotros, esta es la primera misión: lograr la ley que promueve el referéndum para cambiar la constitución política del país. El segundo punto en que el partido va a ir a cumplir una misión encargada por el pueblo es el tema de la inmunidad. Pero no solamente la inmunidad parlamentaria, que todos los partidos repiten ya como si fueran cajas de resonancia, sino que en el Perú existe inmunidad para los jueces supremos, existe inmunidad para los fiscales supremos, existe inmunidad para los ministros de Estado, existe inmunidad para el presidente de la República, existe inmunidad obviamente para el parlamentario. Pero de todos estos señores, quienes realmente debieran tener inmunidad en tal caso son los parlamentarios, representantes del pueblo, para que no sean apresados por la patronal, que es el Estado. Sin embargo, muy hábilmente, los del Estado se apropiaron de esa facultad para blindarse mucho más. En tal sentido, el retiro de la inmunidad debe ser transversal para todos los que hemos mencionado. El tercer punto en que debemos batallar es el tema de la representatividad de nuestro país. Tenemos un Congreso de 130 congresistas para representar a 33 millones de peruanos y cuidado, no sé, un poco más. El Perú tiene el parlamento más reducido del mundo. Por tanto, debe ampliar su representatividad. Si se amplía en número o se crea una Cámara de Senadores y Diputados, ya lo determinará el debate. Pero debe ampliarlo. ¿Por qué? Por ejemplo, Madre de Dios tiene un solo congresista. ¿Con quién podría tener el contrapeso político en esa región para determinar algo? Definitivamente no podría. Sería una decisión unilateral.
Segundo punto en este mismo tema, que se incremente el número de representantes no quiere decir mantener los privilegios económicos que tiene el congresista de hoy en día. Obviamente tienen movilidad, tienen seguridad, tienen pago de clínicas nacionales e internacionales. No solamente están garantizados aquí, sino en el extranjero. Y tienen, bueno, los sueldos que ustedes conocen, y aparte los congresistas que tienen sus asesores, y aparte que se cubren siempre los temas de sus viáticos, gastos de representación, gastos de instalación y todo rubro que han inventado con fines de saquearle económicamente al Estado. Un congresista, por ejemplo, si es profesional médico, como en mi caso, debiera ir al Congreso electo con licencia y goce de haber. Porque siempre ganó así y siempre debe ser así su representación. Si hay un maestro que trabaja, debe ir con su licencia de goce de haber al Parlamento. Ahora dirán, pero hay representantes que, bueno, no tienen un trabajo, no tienen el sueldo. Sí, eso se verá ahí en el debate, cómo se compensa. Muchas veces nos han hecho creer que la democracia es elegir a alguien sin pedirle requisitos mínimos para que después las leyes estén haciendo las consultoras de USAID. Es decir, Estados Unidos finalmente hace las leyes en el Perú, agarra de tonto útil a un congresista que no está preparado y para que no sea criticado por su baja productividad, firman y venden al Perú y saquean al Perú y estafan al país. De eso se ha visto mucho. Por eso que a las fuerzas dominantes les conviene un Congreso que no esté preparado, y mejor si no está preparado políticamente. En el cuarto punto donde debemos trabajar es el tema de la descentralización. Ningún partido de derecha aborda la descentralización y los partidos de izquierda muy poco. No es porque no quieran, sino porque no la comprenden, no la sienten ni lo necesitan, al ser partidos fundados en la capital y no estar viviendo lo que se vive al interior del país. Nosotros, por ejemplo, estamos en contra de que el gobierno central en Lima se siga quedando con el 70% del presupuesto del Estado y el 30% restantes se dividen entre los 25 gobiernos regionales y las 2.420 municipalidades provinciales, distritales y de centro poblado. Entonces, en Lima habitan 10 millones de habitantes. 23 millones estamos Perú adentro. En tal caso, en Lima debiera quedarse el 30%. Y el 70% debe dividirse pues en la población de los 23 millones de peruanos que vivimos adentro. Y todavía osan de hablar de corrupción y decir, la corrupción se lleva el 10% del presupuesto nacional, que en este caso serían 16.000 millones de soles. ¿Y quiénes son los culpables? Los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, y empiezan una cacería. Pero ¿cómo es posible que se lleve 16.000 millones si a los gobiernos regionales y municipales solamente le asignan el 30%? Hipotéticamente su capacidad máxima de corrupción en tal caso sería 4.000 millones de soles. Entonces, ¿dónde se pierden los 11.000 millones de soles? Ah, se pierden en el gobierno central, en los ministerios, donde está la corrupción mayor. Pero ¿por qué los medios no dicen eso? Porque el gobierno central paga publicidad del Estado, 740 millones de soles al año a la concentración de medios. Eso 2.200.000 soles diario a esos dueños, diario, con lo cual podríamos hacer una escuela diario en este país. Pero bueno, como ellos son los dueños del presupuesto, lo destinan ahí, 740 millones y más de 500 millones en consultorías. ¿Para qué pagan consultorías? Para que el congresista electo que no está preparado, bueno, haga algo. Por eso nosotros estamos de acuerdo que la gente preparada vaya a hacer un nuevo país. Estos son los 4 puntos generales e irrenunciables. Obviamente este Parlamento va a tener también tareas importantes,
como fiscalizar a la Junta Nacional de Justicia, que se está adelantando ya en elegir sus miembros estos días, como elegir al Tribunal Constitucional, como hacer el presupuesto del año fiscal del año 2021, que es muy importante porque es el año del Bicentenario, a donde están dedicando muchos millones de soles. Por eso que este es un parlamento pequeño, pero sumamente importante. Entonces, los temas que hemos mencionado, el tema de la Asamblea Constituyente, el tema de la inmunidad, el tema de la representación o discusión de la bicameralidad y el tema de la descentralización son nuestros puntos irrenunciables al cual vamos a trabajar. Decir sobre eso ya mayores propuestas es caer en la demagogia porque ni tiempo alcanzaría. Ahora, obviamente, cada región también tiene su propia peculiaridad, a donde los candidatos tienen que lograr leyes en beneficio ya de algo específico, obviamente de su región o de su macro región. Para nosotros esto es fundamental y es por eso que hemos venido el día de hoy de manera oficial a presentar a nuestros candidatos. Jorge Espelucín Aliaga, aquí presente. Combativo luchador social, que ya está de más decir, ya lo conoce todo Cajamarca. Está también aquí nuestro compatriota Alonso Ríos Otero. La información de portafolio periodístico en Cajamarca. De las juventudes de nuestro partido y también del propio Cajamarca. La candidata 3 ha sido excluida, ustedes saben, Yanina Poveda. El candidato número 4, aquí tenemos también al maestro Carlos Laván Rizani, ingeniero, representante también de las juventudes del partido, y estoy seguro que como persona preparada va a hacer un buen trabajo de contar con la confianza del pueblo de Cajamarca. Mario Estrada, conocido maestro luchador, está presente aquí con nosotros y presentado como el candidato con la numeración 5. Y finalmente, la profesora Jessica Sánchez Cachi, que no está presente el día de hoy por razones de urgencia familiar, pero está postulando con el número 6. Estos son nuestros candidatos que representan al partido, que tienen el respaldo del partido y son los candidatos que ponemos a consideración del pueblo de Cajamarca para lograr su objetivo. En la presentación de los candidatos por parte del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien ha arribado a Cajamarca para hacer la presentación de cada uno de los candidatos por la región Cajamarca. Esto es lo que viene pasando aquí en uno de los locales céntricos de nuestra ciudad. Nosotros regresamos con más información en cualquier momento. Es Portafolio Periodístico. Retornamos.